Hola mis queridos y queridas estudiantes de tercero medio. Este video es para el ramo de Educación Ciudadana. Ojo, no confundir con el electivo que es otra cosa y después veremos qué vamos a ir viendo en aquel ramo. Pero este es para Educación Ciudadana, el ramo que tiene todo el curso. Ya queridos, los quiero mucho. Sé que ha sido difícil todo esto, trabajar a distancia, entiendo sus inquietudes, así que bueno, esto es una forma de poder también responder a esas necesidades, ¿ya? Y no agobiarlos con guías y más guías, ¿ya? Chiquillos, la clase de hoy quiero ser bien breve, bien sintética, para que tampoco gasten muchos datos de su celular o computador. Vamos a ver la democracia. Y la idea de este video es que lo complementen con el PPT que les envíen, ¿ya? Para que complementen el estudio y todo esto es de carácter formativo, ¿ya? Lo ideal, sí, chiquillos, para que no tengamos este problema de andar enviando cosas por internet, que sé que puede ser complicado, les voy a pedir que las actividades, mini actividades que aparecen en la diapositiva, las respondan en su cuaderno. Después cuando nos reincorporemos nuevamente a clase, yo las voy a revisar y vamos a ir viendo, hacer recordatorios, síntesis, vamos a ir trabajando nuevamente esto. Pero la finalidad de esto también es que para paliar un poco esa falta que nos hace también de estar en el colegio, ¿ya? Así que tómense sus tiempos y empecemos. Chiquillos, entonces hoy vamos a ver democracia. En la primera diapositiva aparece el título junto con el objetivo de la clase que aparecen en las dos primeras diapositivas, en donde hoy se busca definir en qué consiste la democracia. La democracia, chiquillos, en sí es un concepto bien amplio, desde la política. No vamos a trabajar mucho durante el semestre, por eso la idea de esta clase es introducir el concepto, entenderlo, explorar sus principales ideas. Y luego aparece una pregunta inicial que dice, que una exploración inicial. ¿Qué significa la democracia para ti? Y luego dice, ¿consideras que Chile es un país democrático? ¿Por qué? Lo ideal, chiquillos, de eso es que lo respondan en su cuaderno y a partir de eso seleccionen 3 palabras que puedan definir lo que es la democracia, respondiendo a la primera pregunta. Que algo súper personal, a partir de su propia experiencia. Luego viene un texto en donde se introduce lo que se va a ver en la clase, se habla sobre el estallido social, que se puso en crisis lo que es la democracia y que hay muchas preguntas sobre qué tan legítimo es nuestra democracia, qué tan representativa es nuestra democracia. Entonces es una forma de introducir lo que vamos a ver la clase de hoy, que busca responder a estas preguntas de forma bien general, que la vamos a ir profundizando a medida que vaya pasando el tiempo, obviamente. Pero básicamente nos va a poder entender en qué consiste un país democrático y por qué y cuándo se considera que un país no es democrático. Básicamente eso y lo podemos aplicar también a la realidad chilena. Luego, chiquillos, aparecen 3 fuentes escritas muy breves. La idea es que la lean y respondan las 2 mini preguntas que aparecen ahí en su cuaderno. Pero algo que destacar de estas fuentes, chiquillos, y que nos permite introducir lo que es la explicación de la clase, que es a lo que va este video. El concepto de democracia, chiquillo, es un concepto que tiene distintas visiones respecto a cómo tiene que ser una democracia. Unos dicen que puede ser A, otros B, otros C, otros D y así sucesivamente. No existe un acuerdo completo en torno a qué es la democracia. Sí se tienen nociones básicas, pero hay una generalidad de interpretaciones respecto a cómo se puede llevar a cabo la democracia. Algo puntual y muy importante de entender el concepto de democracia es que la democracia, a diferencia de otras formas de gobierno, nos va a decir que el poder emana desde el pueblo, es decir, existe una soberanía nacional en donde una soberanía desde el pueblo, perdón, en donde el pueblo es quien escoge a sus representantes políticos, las personas que van a poner en práctica y van a responder a los intereses de las personas, de las personas que los escogieron para que estuvieran en el poder. Esto corre para presidente, presidentas, senadores, diputados, alcaldes, las personas que uno escoge cuando va a votar. Hoy en día se ha cuestionado mucho también el concepto tan político de democracia.
Un concepto que es meramente de, claro, la gente ejerce el voto, pero eso nos garantiza realmente que un gobierno sea democrático y lo podemos relacionar también con el gobierno que existe hoy en día en Chile. Entonces hay muchas personas y pensadores en el área, personas que se especializan en aquello, que han dicho que no, porque la democracia también no incorpora solamente el voto, sino que también incorpora la participación de las personas, la forma en que las personas también son capaces de cuestionarse, reflexionar, participar y promover propuestas de mejoras para esta democracia. Entonces también ahí hay otra forma de ver la democracia en donde también está mucho más acorde a nuestros tiempos, es decir, no solamente es democracia un país donde yo voy a votar, sino que también es democracia un país donde me dejan pensar libremente, me dejan expresarme, respetan mis derechos y también yo puedo proponer ideas. Es así que existen distintas formas de llevar a cabo la democracia. Está la democracia directa y la democracia indirecta. La democracia directa, chiquillos, básicamente hace referencia a la democracia que existía en Atenas. Esa democracia en donde la gente efectivamente y de forma directa, como dice la palabra, iba, daba su opinión en la asamblea y esas decisiones se tomaban en consideración para todos y todas. Entonces era una democracia directa porque la gente participaba, como dice la palabra, directamente en la asamblea. Cosa que ahora es difícil, no nos podemos reunir los 18, 19 millones de chilenos que existen en una asamblea, sería imposible. Entonces, es difícil poder llevar a cabo esa democracia directa hoy en día. Se han propuesto distintas formas de poder llevarla a cabo, pero esa democracia directa hace referencia a la democracia de Atenas. Bueno, y ese tipo de democracia es conocido como la democracia pura, porque finalmente son el pueblo quien en una asamblea escoge y a partir de sus propias diferencias y sus propias ideas lo que les conviene como, como sociedad. Y luego está la democracia indirecta. La democracia indirecta, chiquillos, es la democracia que tenemos hoy en día y tiene muchos países, en donde la gente va y vota y escoge a sus representantes políticos. Esa es la democracia que prima hoy en día y que dista mucho de la democracia que existía en Atenas, porque hoy en día es difícil que podamos reunirnos en una asamblea los 18 millones de chilenos y votar por algo, sino que se da al contrario. Nuestros representantes políticos son los que toman las decisiones tanto en el Congreso para poder aplicarlas en el país. Luego, en el PPT aparecen unos principios que rigen la democracia en Chile. Bueno, los principios fundamentales que rigen la democracia en Chile tienen un antecedente, tienen algo que es importante que destacar, que es la Constitución. La Constitución nos permite y fija las normas, las leyes madres, por así decirlo, que nos van a guiar como país. Es decir, la Constitución en sencillas palabras, chiquillos, le dice al Estado de Chile, al gobierno, hey, tú tienes límites, tú no puedes llegar y hacer lo que se te da la gana. Eso es el fin de la Constitución, porque le pone límites al actuar del Estado y también los deberes que tiene que hacer el Estado para que nosotros como ciudadanos podamos tener una vida digna y se nos cumplan y se haga factible nuestros derechos y no se pasen a llevar, no se violen nuestros derechos humanos. Entonces, eso es lo que busca la Constitución y es por ello que la Constitución es un libro muy importante, porque no es solamente un libro, sino que también rige las leyes que son importantes para el país y que finalmente son la base de este país democrático. Porque obviamente si no existiera esa ley madre, no tendría de dónde poner límite al gobierno en su actuar. De que eso se cumpla o no en la práctica es otra cosa, es distinto y esa es mucho la crítica también que se le ha hecho y sobre todo a esta constitución que nos rige actualmente, que es de 1980. Entonces, claro, ahí podemos ir entendiendo distintas visiones que critican la actual constitución, pero el fin esencial de la constitución independiente del año que sea es regir los deberes que tiene el Estado, sus obligaciones con las personas, que es promover la dignidad, el bien común
Y también rige y nos dice a nosotros como ciudadanos, ustedes también tienen derechos, pero también tienen deberes. Y eso es lo que hace una constitución en un país. Y es por eso tan importante la constitución en una democracia, porque marca los límites tanto para el Estado, pero también para los ciudadanos. Y nos protege y promueve nuestro bien común. Entonces, yendo a lo que anteriormente le había dicho, estos principios de la democracia se enmarcan en la Constitución, están ahí presentes porque son fundamentales para que el Estado, el gobierno de Chile funcione. Estos principios, como salen ahí en la diapositiva, los voy a leer y que son las normas fundamentales, tienen relación con la participación ciudadana, el pluralismo y la tolerancia y el consenso fundamental. ¿Qué quieren decir estas tres cosas que nos está diciendo la profe? La participación ciudadana hace referencia a que nosotros tengamos el derecho de poder elegir a nuestros representantes, de ir a votar, de ejercer nuestro derecho a sufragio, que es lo mismo que voto, y que a su vez también, si cumplimos con todos los requisitos, poder ser elegidos para algún cargo político. El pluralismo y la tolerancia hace referencia a que tienen que existir distintos partidos políticos, distintas visiones, opiniones dentro de un mismo país, porque si se impone solo una visión, ya no estamos hablando de democracia, sino que estamos hablando de otra forma de gobernar que es totalmente distinta a la democracia. Entonces la democracia busca finalmente que todas estas ideas que son distintas entre sí en un mismo territorio puedan tener ciertos acuerdos, un consenso fundamental, que es la próxima idea, en donde cada una de estas ideas pueda verse representada. Eso es lo que se busca en la democracia. Entonces, ¿cuáles son las características de esta democracia? Principalmente en Chile. En Chile existe una democracia que es presidencialista, es decir, uno escoge un presidente que es finalmente quien gobierna el país en conjunto con el Congreso y los tribunales de justicia. Ya el presidente tiene varias facultades importantes. Hay también una crítica que algunas personas le han hecho. Algunos dicen que la actual democracia en Chile es demasiado presidencialista, es decir, el presidente tiene muchas facultades y que eso debería mejorarse si es que se cambia la actual constitución. En fin, muchas críticas, muchas cosas, muchas reflexiones en torno a nuestra democracia actual y que está bien finalmente porque la democracia es algo que debe irse mejorando. Es una democracia electoral, nuestra democracia actual, porque finalmente se va escogiendo a las distintas personas que nos representan políticamente y algo fundamental para poder escoger es el sufragio, es el voto. Pero ojo, no nos quedemos con esta idea de democracia que es solamente ir a votar, elegir a los representantes, sino que como les decía al inicio, la democracia también va más allá de eso, va a que nosotros seamos capaces de pensar, de concientizar, de reflexionar y de actuar y promover propuestas de cambio para que esta democracia funcione. Luego, chiquillos, de esa introducción, de esa exploración del concepto de democracia, viene el análisis de una columna de opinión. Una columna de opinión que la encontré bien interesante desde la Radio Universidad de Chile, del diario de la Universidad de Chile, y que a partir de esa lectura de la fuente bien breve, responder estas dos preguntas. ¿Qué postura respecto a la democracia chilena posee el autor de la columna de opinión? Y luego, ¿estás de acuerdo con su postura y por qué? Explicar. No voy a ahondar para que la puedan responder, pero es bien interesante también su postura y visión respecto a nuestra democracia actual. Luego de eso vienen otras preguntas que dice, ¿consideran que los principios de la democracia se cumplen a cabalidad en el país o no se cumplen? Todas las cosas que les expliqué anteriormente. ¿Es la democracia el mejor sistema para alcanzar el bien común, para alcanzar la dignidad y el cumplimiento de los derechos de las personas? Que básicamente eso es lo que busca la democracia. O puede existir otra forma de gobierno que también nos dé cuenta del bienestar, del bien común de las personas. Y luego viene una actividad final. Es bien cortito esta clase. Viene una actividad final en donde tienen que observar distintas imágenes relacionadas con el estallido social en Chile, que muestran distintos carteles. Ahí se van a ir dando cuenta de distintas cosas y a partir de su propia experiencia y la canción que ahí aparece, responder
Las dos preguntas que están ahí, bien breve, son mini actividades, que dicen lo siguiente. ¿Qué causas crees que motivaron el estallido social del 18 de octubre hasta la actualidad? Nombra al menos 3 causas. Y después la siguiente pregunta, ¿por qué la democracia chilena está en crisis? ¿Qué elementos o principios democráticos se deben mejorar? Y eso a partir de su propia experiencia también. Entendamos que el ramo de educación ciudadana no busca imponer una visión, sino que ustedes construyan su propia visión sobre cuál es la mejor forma de gobierno. En este caso estamos viendo la democracia y si estamos en un país democrático, proponer ideas y ser conscientes en qué aspectos mejorar. Así que eso, chiquillos, les mando un cariño enorme y los quiero mucho. Ahí nos estamos viendo.